I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bloque 1. Práctica y ensayo. En danza existe la noción de la práctica, que a diferencia del ensayo, no trata de simular las condiciones de la función o de perfeccionar una rutina de movimientos, sino que se compromete con una acción o con una consigna en el presente hasta volverla más específica, generando habilidades que surgen de ese hacer y que pueden ser aplicadas en diversas circunstancias. En la mayoría de las manifestaciones, por lo menos en México, uno no ensaya, sino que aprende en la práctica. Los granaderos, en cambio, sí ensayan. No solo en general entrenan, digamos, sino que efectivamente ensayan. Es decir, simulan situaciones específicas, representan manifestantes y sus comportamientos, y aprenden a actuar conforme a esas simulaciones. Este es un video de efectivamente una simulación. Estos no son manifestantes reales. Es un ensayo de granaderos. Si una manifestación se sale de estas lógicas que ellos ensayan, es probable que los granaderos no tengan herramientas suficientes para controlarla. Pero, en el caso de una protesta, digamos, tradicional, muy posiblemente estarán en una situación de superioridad frente a los manifestantes. Las formaciones de los granaderos para cubrirse y atacar fueron inventadas hace más de 2000 años por las legiones del Imperio Romano. Sobre todo la conocida como Formación Tortuga, que vemos aquí. Que después de 2000 años estas prácticas sigan siendo vigentes nos interpela. ¿Cómo deberíamos practicar, o más bien, deberíamos ensayar para confrontar una situación de represión como la antes mencionada? El ensayo es eficiente, pero la práctica tiene otras potencias. Permite mayor heterogeneidad y un tipo de organización que surge del encuentro y de las relaciones establecidas entre los integrantes del grupo, mientras que el ensayo muchas veces homogeniza, predetermina las maneras correctas o incorrectas de actuar, y establece un tipo de organización que viene del exterior del grupo, alguien que desde afuera de la acción la observa y la dirige. En general, las organizaciones más horizontales tienden a favorecer la práctica, mientras que las jerárquicas requieren del ensayo, como por ejemplo una compañía de danza clásica o un pelotón de granaderos. Un caso de manifestantes que sí ensayaron es el de Brasil en el 2016. En la red circuló un video que invitaba a aprenderse una coreografía para participar en movilizaciones. Aprenda a coreografia da música, seja patriota. Patriota verdadeiro, vem pra manifestação, veste verde e amarelo, com determinação, pra livrar nosso país dessa corrupção. Passo 1. Passo 2. Passo 3. Passo 4. Praticando.
Passo 6. Bueno, este video fue lanzado por la derecha brasileña para convocar a manifestarse a favor del impeachment, es decir, del desafuero de Dilma Rousseff, y a favor del encarcelamiento del expresidente Ignacio Lula da Silva, es decir, en pocas palabras, a favor del golpe de Estado. Nos sorprende lo bien que funciona, pero nos asusta su función. No es nada nuevo que la derecha se apropia de las herramientas de la fiesta desde un lugar muy vertical y publicitario, y que use el unísono para generar cohesión en un grupo. Nos recuerda las tablas gimnásticas de los regímenes totalitarios, las de los fascistas, los nazis, las de Stalin. No es que la práctica sea buena por sí misma y el ensayo malo, o que la práctica sea menos efectiva y el ensayo más, o que todo ensayo sea vertical y toda práctica libre. Más bien hay que tomar en cuenta el tipo de organización que se requiere para producir una u otra y tener claro que en qué situación una u otra podrían ser más pertinentes. El ensayo prepara para el evento, mientras que la práctica es un evento en sí misma. Podríamos pensar en un tipo de entrenamiento en el que la práctica y ensayo se entretejen, complementándose mutuamente. Un entrenamiento en el que aspectos del ensayo son puestos en práctica y aspectos de la práctica son ensayados. Ejemplos muy bellos de esto son las acostadas de ACT UP en Nueva York frente a la crisis del SIDA en los 80s, 90s, y las sentadas de los afroamericanos en Greensboro y en Nashville en los años 60s, en los que una rigurosa planeación y ensayo se entremezclaron con una práctica. ¿Cómo ser capaces de enfrentar efectivamente a la policía que ensaya, tomando en cuenta que quienes marchamos no lo hacemos, en general? Hay que analizar cada caso para pensar cómo actuar. Algo que sí queda claro es que el factor miedo suele paralizar. Nosotros decimos, el miedo no disminuye el riesgo, hay que entrenar. Bloque 2. La manifestación que efectúa aquello que reclama. Hay casos en los que la protesta hace lo que reclama, es decir, ejerce la política en la práctica en vez de solo denunciar. Estados Unidos, años 60. Las sentadas de los afroamericanos en cafeterías exclusivas para blancos. En estas protestas, grupos de personas negras se sentaban en barras de café sin ordenar nada, aprovechando un hueco legal. En ciertos cafés, al interior de tiendas departamentales, la ley no estipulaba que los negros no pudieran sentarse a la barra, pero sí decía que no podían ordenar nada. Los manifestantes ocupaban espacios que estaban diseñados para serles prohibidos, sin infringir ninguna ley. Estos manifestantes encontraron una manera de denunciar una limitación de movimiento injusta a través precisamente de romperla. No la rompían legalmente, pero sí simbólicamente. Marcha de la Gorra, Córdoba, Argentina. En la ciudad de Córdoba ha habido un largo proceso de despojo de las comunidades empobrecidas de la ciudad, de desplazamiento hacia las periferias y de criminalización de sus jóvenes. Es prácticamente imposible para un joven de los barrios empobrecidos entrar al centro de la ciudad sin ser detenido por la policía bajo cualquier excusa, a tal punto que hasta hace poco en el código de faltas de la policía había una causal de detención e inspección llamada conducta sospechosa,
conocida popularmente como portación de rostro, es decir, ser un pibe, un epibi, tener un tipo de cara, verse de alguna manera, usar gorra, te hace legalmente sospechoso. La Marcha de la Gorra lleva 14 años realizándose y una vez al año, gracias a la fuerza de la colectividad y la eficiencia de sus estrategias de comunicación, logra que los pibis de los barrios puedan entrar al centro de la ciudad y de hecho tomarlo y festejar en ese territorio que normalmente les está prohibido. Lo que exige la marcha, la libre circulación de los cuerpos de los pibis por la ciudad, es lo que de hecho hace, por lo menos una vez al año. Estas protestas terminan en celebración con murga, cuarteto, cumbia, música que escuchan les pibis en los barrios. Esto es importante porque tomar la calle e incluso festejar en la calle es un acto político que permite que los barrios se encuentren, se reconozcan entre sí, se sientan con la libertad de celebrar en una ciudad que en realidad es suya, aunque le sea negada. Hay una reivindicación identitaria, encuentro entre víctimas de represión y de gatillo fácil. ¿Cuánto más? ¿Hasta cuándo nos van a perseguir? ¡Basta! ¿Cuánto más? Basta, literalmente basta. ¡Basta de gatillo fácil! ¿Cuánto más? Basta. ¿Cuántos pibes más fusilados por la policía? ¿Cuánto más criminalización? ¿Cuánto más ajuste y represión? ¿Cuánto más persecución? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Basta. Otro ejemplo, Estados Unidos. El asesinato de George Floyd, una nueva víctima de la brutalidad y racismo de la policía, detonó una enorme ola de indignación nacional y posteriormente internacional. En plena pandemia gringa, rápidamente miles de personas racializadas y no toman y destruyen las calles, las ciudades, tumban monumentos, prenden fuego edificios, asaltan museos, artes de la criminalización histórica de la negritud. Nosotros construimos estas ciudades, nosotros tenemos derecho a destruirlas. En este caso, las racializadas reclaman su derecho a la ciudad también, a estar en las calles sin ser criminalizadas y sin ser asesinadas. Bloque 3. La marcha por un fin específico. Las manifestaciones que buscan fines puntuales en general son posibles cuando las llevan a cabo grupos previamente organizados, como es el caso de sindicatos u organizaciones campesinas. Estos grupos tienden a tener una cohesión identitaria más homóloga, aunque tampoco es una regla, como veremos en el caso de algunas protestas feministas. Este tipo de manifestaciones funciona cuando acompañan un proceso legislativo o judicial. Mientras se vota o se decide, un grupo de personas presiona desde el espacio público. La manifestación, en este caso, sirve como un elemento más de una estrategia múltiple que incluye o puede incluir militancia interna, presión externa, prensa, organismos y solidaridad internacionales, abogados, etc. Estas protestas, que son tal vez las más comunes, no siempre necesitan ser tan grandes para ser efectivas si están bien articuladas con todos los demás factores. Yaquiri Rubio, 2013. Yaquiri fue levantada en el 2013 en la Ciudad de México por 2 hombres que la llevaron a un hotel donde la quisieron violar. Ella mató a uno de sus violadores en defensa propia con el arma que uno de los dos llevaba. Estuvo en la cárcel 3 meses. En cada audiencia había una manifestación de un grupo pequeño y ruidoso que cada vez inventaba nuevas consignas, mientras adentro del reclusorio la abogada defendía el caso frente al juez. Al final, el Ministerio Público tuvo que modificar la acusación de Yaquiri de asesinato por uso excesivo de la fuerza en defensa legítima, algo que sentó un antecedente penal muy importante en México. Otro ejemplo muy importante de este tipo de manifestaciones son
las manifestaciones feministas que ha habido en varios lugares de Latinoamérica, pero una muy grande es la que todos conocemos de Argentina. Y eso es otro ejemplo de una manifestación que acompaña un proceso legislativo o judicial. En 2018 se llevó a cabo en la Cámara de Diputados un exhaustivo debate sobre el aborto. Independientemente de sus partidos políticos, los diputados se tuvieron que expresar desde una postura personal e íntima. 1 millón de personas, en su mayoría mujeres, tomó las calles de Buenos Aires usando paliacate verde, generando presión social y debate público para lograr el voto a favor de la despenalización del aborto. El 8 de agosto del 2018, la ley fue rechazada en el Senado con 38 votos en contra, 31 a favor y 3 abstenciones. Verónica Gago comenta el día después de que la ley fue rechazada en el Senado: los senadores estaban recluidos, custodiados por vallas, anunciando que la votación debía acelerarse para no retardar la represión policial. Es decir, avisándonos que su voto contaba con el respaldo de la represión estatal. Afuera, el espacio de lo político, reorganizado y reinventado a cielo abierto por una marea que será inolvidable para todas las que estuvimos allí. Estamos construyendo casas abiertas a la calle, al barrio, a las redes comunitarias y un techo y unas paredes que refugian y abrigan sin encerrar. A finales de mayo del 2019, el proyecto de ley se volvió a presentar al Congreso con modificaciones y estamos esperando la votación. Es el 8º intento donde se presenta esta ley desde el 2007. En general, se logre o no se logre el objetivo de la marcha, por sí misma la manifestación es importante. Incluso hay manifestaciones en las que no importa si hay o no un objetivo externo tan claro. Lo que importa es lo que se genera en su interior y las experiencias que producen. Bloque 4. La manifestación como un fin en sí misma. ¿Qué pasa con esos movimientos sociales que no exigen cosas claras? O que lo que exigen, aunque sea claro, es de alguna manera imposible de pedir a un actor en particular. La Primavera Árabe, 2010 al 2013, el 15M, la ocupación de la Plaza del Sol en Madrid en 2011, Occupy Wall Street en Nueva York, 2011. Este tipo de manifestaciones, las exigencias concretas no son lo más importante. En algunos casos, ni siquiera visibles. No se trata de qué podemos obtener con esto, sino de cómo estamos ya en la práctica reorganizando la política de las cosas. Hacen peticiones que tienen que ver con el sistema del mundo, que no podrían ser obtenidas con una sola legislación, como muerte al capitalismo. Es importante pensar que una manifestación o un movimiento social nunca es un acontecimiento aislado que empieza y termina en la nada. En el caso específico del movimiento Yo Soy 132, en México en el 2012, justo antes de las elecciones, lo más destacable de la organización tuvo que ver con la autopolitización de sus participantes. Es decir, de alguna manera se convirtió en una especie de escuela autodidáctica de politización. Como resultado, mucha gente que estuvo involucrada se conoció allí, se volvió parte de otras iniciativas menos públicas, menos callejeras, más invisibles, pero de trabajo constante. De forma que cuando ocurrió el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014, ya había una potencial red latente, lista, aunque quizá aún inconsciente de su capacidad, para saltar en caso de que algo como eso ocurriera. Y a su vez, en el proceso de protesta de Ayotzinapa, este proceso fue también un proceso constituyente de politización y conexión de gente que quizá nunca antes había salido a marchar. Y aunque el movimiento se acabó relativamente pronto, esa conciencia y esas conexiones quedaron allí, listas para activarse de nuevo, muchas de ellas activas, aunque menos protagónicas. Y queda la pregunta,
La gente se habría organizado tan bien durante el último terremoto en el 2017 en México si no hubiera sido por el proceso de protesta de Ayotzinapa y antes el movimiento Yo Soy 132 y antes el movimiento por la paz con justicia y dignidad y antes Atenco y mucho antes la huelga de la UNAM y antes el inicio del movimiento zapatista y antes el fraude electoral contra Cárdenas y antes el terremoto del 85 y antes el 71 y antes el 68. Somos los huelguistas del 99 en la UNAM, la educación pública, gratuita e irrestricta en nuestra bandera. Somos los altermundistas en Cancún en 2001 y en Guadalajara en 2004. No cederemos a los organismos financieros y los cotos de poder internacionales. Somos los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona y los caminantes de la otra campaña en 2005. Los partidos políticos no nos representan. Somos los pupilos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Somos comuna, somos barricada. Somos los estudiantes solidarios con el pueblo de San Salvador Atenco en 2006. Somos Alexis Benumea y los presos políticos estudiantes, defensores de los derechos humanos y territoriales. Somos la denuncia del asedio militar a las comunidades zapatistas. Somos la digna rabia de 2008. Somos Ocupa, Bolsa de Valores y Coyoacán. Somos 15M. Somos el 99% de la población. Somos los compañeros de los electricistas del ESME y los pensionados atacados por las reformas laborales. Somos los que luchan por una vida digna. Somos los hermanos de los masacrados de Salvacar, Ciudad Juárez, el movimiento contra la militarización de nuestras vidas. Somos los niños y los padres de la guardería ABC. Somos Yo Soy 132. Somos anti-EPN. No confiamos en el sistema electoral. Denunciamos la imposición. Somos uno DMX y decimos no a las reformas estructurales. Somos los policías comunitarios. Somos autonomía. Somos resistencia. Somos autodefensa. Protegemos la comuna. No permitiremos que nos despojen. No permitiremos que los cuerpos represivos nos agredan y aprendan quedándonos de brazos cruzados. Somos también la autodefensa. Usamos la capucha e inundamos las calles para defendernos con los que se defienden y con los que no. Y cuando la capucha se va, trabajamos en los campos y comunidades, en los barrios, en las escuelas. Defendemos a los animales, el territorio, el ambiente. Defendemos la comunidad, defendemos la vida. Somos los futuros maestros, los aliados del movimiento magisterial de 2013. Somos 1SMX, somos 2 de octubre. No olvidamos, somos 43 Ayotzinapa. Somos Fuera EPN, somos 20NMX, todos somos compas. Desde los corazones de las escuelas, desde el pulmón de las comunidades, barrios y pueblos de México, no olvidamos. Somos la generación que nació con los fraudes electorales, las componendas de los partidos políticos en México, la traición de los acuerdos de San Andrés Larraín. Somos la generación que vio morir a un país y caer de una en una las instituciones que deberían estar ahí para garantizar un orden, una ley, una serie de principios mínimos de convivencia. No acatamos el mandato de los poderosos, ni seguimos los consejos de reformistas, ni de la sociedad civilista, acostumbrados a vivir del supuesto orden que poco a poco nos ha ido aniquilando. Somos la comuna del agravio. Nuestro horizonte crece, se abre y se empodera. Somos la asamblea errante, la discusión en voz alta. Somos la escuela, la ocupa, la calle. Somos comité de lucha, las experiencias que nos ligan. Nos reconocemos, nos organizamos, nos reencontramos. Arrastrados por la tormenta de las políticas de miseria del neoliberalismo, hemos encontrado el ojo del huracán en la autoorganización y en la resistencia. Es el vilo de nuestra esperanza. Las nietas de todas las brujas que nunca pudieron domar. Somos parte del movimiento feminista latinoamericano, somos una manifestación que se habla a sí misma, somos un círculo de cuerpos que se reconoce como aliadas, que se dan fuerza para cambiar nuestra forma de vivir y entender el mundo. Todo movimiento crece
llega a un punto máximo y luego decrece. Pero el regreso a la normalidad nunca es el mismo. Nada crece para siempre. Los movimientos, como los ríos, regresan bajo tierra y se vuelven invisibles. Pero el regreso a la normalidad nunca es el mismo, porque las subjetividades ya han cambiado con los acontecimientos y dejan de sí rastros constituyentes fundamentales. Como dice un amigo, la movilización callejera hace que nuestra identidad, a veces tan congelada, se suelte un poquito. Esa manera de representarnos frente a los otros, nuestros hábitos, nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestras formas de estar en el mundo. Cada movimiento que rompe con la normalidad hace que podamos experimentar al mundo y a nosotros mismos de otra manera. Nos permite una experiencia más presente desde la situación en la que estamos. Nos permite entrelazarnos, vivir desde la presencia en común, y cuando estamos juntos en la calle, no necesariamente es que tengamos tales o cuales relaciones, sino que somos la relación. Lo que hay hecho por hacer, personal e impersonal. Bloque 5. Lo ritual en la manifestación. No sabemos si las manifestaciones tienen su origen en las procesiones religiosas, en los desfiles militares o en alguna otra cosa. Pero la idea de lo ritual implica una acción grupal que lleva a una situación extracotidiana, a salir de lo normal y a formar parte de algo, por lo menos a nivel simbólico o somático. En las manifestaciones muchas veces los rituales se generan de manera colectiva, como si no vinieran de ninguna parte. El grupo de cuerpos. El grito, un sonido constante y repetitivo. El trance. La petición o la queja. El lamento. La euforia. El tiempo. El ritmo. La religiosidad. La esperanza de un cambio. El silencio. El círculo. El fuego. La parafernalia, los carteles, los judas, los altavoces. Los grafitis. El sacrificio. El líder. La manada. Quizá la individualización de la sociedad nos ha llevado a tal sensación de aislamiento en las ciudades que nos olvidamos de que la posibilidad de juntarnos en realidad siempre ha existido. Reunirnos en el espacio público, nos conozcamos o no, nos recuerda que ese aislamiento es artificial y es impuesto, que esa conexión, esa relación, esa comunalidad se nos han arrancado. La protesta tiene el poder de hacernos sentir manada de nuevo. Más allá del pliego petitorio, producimos ritual. Buscamos un placer y una esperanza en el simple hecho de estar juntos en la calle gritando, cantando, saltando, quemando, rayando, llorando, riendo, bailando. La ritualidad le da cohesión a la protesta y es inseparable de sus lógicas. Hay manifestaciones como las de los 43 de Ayotzinapa y las de los 49 del ABC, que son rituales, pero también son duelos, que permiten llorar con otras personas, reconocernos desde nuestra fragilidad, aprender a dolernos juntas, aprender a tomar el duelo como un proceso colectivo, pensar en que del llanto crece la ira que puede generar el primer grito de un levantamiento, pensar que el dolor es político, nos permite también politizar nuestro dolor, es decir,
dolernos juntos y organizarnos desde el dolor, o dejar que el dolor nos organice para no tener que llorar soles, para encontrar una fuerza en el llanto. Hay elementos que tienen funciones rituales, pero también pueden tener un peso práctico muy grande. Una de las más frecuentes es el silencio. El silencio, como elemento discursivo de la manifestación, puede ser ejercido desde muchos lugares. Por un lado está la necesidad de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos de Uruguay, que cada 20 de mayo desde hace 24 años exigen justicia a través de una marcha silenciosa. Y encuentran en ese silencio una manera de coincidir en sus diferencias desde la no identificación ideológica o partidaria. Si hay silencio, no hay consignas que puedan ser contradictorias u opuestas. Así de simple, pero les ha funcionado por décadas. Por otro lado, está el silencio político y posicionado de los zapatistas en su marcha del 21 de diciembre del 2012, cuyo comunicado hacía referencia a la fuerza de su caminar sigiloso. Y decía, ¿escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el nuestro resurgiendo. Bloque 6. Situación y percepción. Saber qué hacer, cómo actuar, cuándo actuar, dónde actuar, con quién y qué acción llevar a cabo no es fácil. Hay que saber oler el aire. No se trata de entender perfectamente el contexto, sino de tener la capacidad de percibir la situación. Nos parece más útil pensar desde la situación que desde el contexto. Pensar en el contexto es partir de una serie de a prioris, ideas preconcebidas, condiciones predeterminadas como la económicas, sociales, políticas, geográficas, culturales, etc. En cambio, si vemos las cosas desde la situación, estamos dispuestos a reconocer la particularidad y la singularidad de cada momento. A veces, limitarnos al contexto no nos deja percibir ni imaginar formas distintas de responder. Una acción o una serie de acciones no funciona igual en situaciones distintas. Turquía, 2013. En un momento en el que se había prohibido y reprimido la protesta y que cualquier grupo de más de 3 personas podía ser detenido por sospecha de conspiración, Erdem Gündüz llegó solo el 17 de junio a la Plaza Taksim en Estambul. Se paró allí y permaneció inmóvil durante 8 horas. Su acción, aparentemente inocua, generó una reacción en cadena. Poco a poco, cientos de personas comenzaron a replicar el gesto de Erdem, a su lado en la plaza. Después, en otras plazas, otras ciudades e incluso otros países. La acción era irreprimible por su aparente pasividad. No rompía ninguna regla, pero sí fue muy visible como protesta a nivel mundial. Se le conoce internacionalmente como el Standing Man. En general, como dice el Comité Invisible, un gesto es revolucionario no por su contenido propio, sino por el encadenamiento de los efectos que engendra. Es la situación lo que determina el sentido del acto, no la intención de los autores. Sun Tzu decía que hay que exigir la victoria a la situación. Toda situación está compuesta, atravesada de líneas de fuerzas, de tensiones, de conflictos explícitos o latentes. Asumir la guerra que está ahí, actuar estratégicamente, supone partir de una apertura a la situación, de comprenderla como interioridad, de captar las relaciones de fuerza que la configuran, las polaridades que la trabajan. Es por el sentido que toma al contacto con el mundo que una acción es revolucionaria o no. Lanzar una piedra nunca es simplemente lanzar una piedra. Eso es algo que puede congelar una situación o desencadenar una intifada. Cada situación
es un fenómeno complejo, con muchas capas, y en ese sentido creemos que toda manifestación es polirrítmica, polifónica, y requiere de una percepción activa. El sonido no es plano, es tridimensional. Nos llega de todos lados, de atrás, de arriba, de abajo, y todo el tiempo. No podemos cerrar los oídos. Solemos pensar el mundo desde la vista, con el sujeto al centro, o afuera, viendo todo objetivamente como en un aparador. El régimen de la mirada construye nuestro mundo a partir de la perspectiva y del tiempo lineal. Reestructurar nuestro entendimiento del mundo, pensándolo desde el sonido, a lo ancho, con toda su profundidad, sin un centro, sin esa lógica lineal del progreso. Pensar el mundo desde el oído y no desde el ojo. ¿Cómo nos manifestaríamos? Escuchar de una manera aposicional. Procurar una perspectiva sonora. ¿Cómo resuena el espacio al notar que mis oídos nunca son el centro? Que en el sonido no hay centros. Las periferias reverberando, el centro está en todos lados. Pensar el mundo desde el oído y no desde el ojo. ¿Cómo nos manifestaríamos? Se me hace que viene la creciente. A ver cómo la vamos a hacer ahora. Aquí están estos señores esperando la creciente. Mira, qué chula. ¿Sí? Qué chula de agua. ¿Sí? Qué hermosura de agua. El arroyo viejo de San Cristóbal todavía corre. Sí. Está Enrique. Mi papá, mira mi papá qué contento, esperando el agua. Ahí está Juan, cuidado, cuidado. Se viene el agua. Qué vole. Lo veo por la sierra en delante, dijo mi papá. Se vino el agua. Ahí está mi papá. Se lo lleva el arroyo mi papá. Ahora sin dado, jefe. Tienes abusado. Sí. Ya ha llegado, mire. No más. Qué bonita aroma. A ver cuánta vaca.